11 de la mañana con 4 minutos. Bienvenidos a su programa Cosas de Mujeres. Mi nombre es Grecia Moya y ya estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabinita chula, hermosa, preciosa de Radio Mujer. Nos pueden sintonizar. Quienes estén por www.radiomujer.com.mx nos pueden ver y escuchar en esta página de internet. Y también nuestra página y también en vivo desde... Pues aquí queda. A ver, es en vivo, es un programa en vivo. Los saludo a todos. Ya déjenme le cumplo el caprichito acá a mi invitado, que ahorita lo van a escuchar. Tenemos a Mari en líneas telefónicas 31 22 11. Ay, y te lo juro que iba a decir Jessica y dije, no, se llama Mari. O sea, así dije, no, Jessica no, es Mari. Mari Jessica en líneas telefónicas 31 22 11 90, bautizada aquí en Cosas de Mujeres. 3647-1883. También tenemos un WhatsApp para que se comuniquen 33 10 19 07 12, 33 10 19 07 12. Y tenemos a Alfonso Herrera acá en controles. Gracias, Poncho, por estar. Antonio Oregel en controles. Gracias, Alejandro en asistencia en producción. Mi nombre es Grecia Moya. Y el tema de hoy, muy interesante. Agarren su cuaderno, su lápiz, su pluma, su teléfono en las notas, grábenlo. Estén muy activos y muy atentos, porque el tema de hoy es la autoestima en nada más y nada menos que en 3 pasos. Y para eso nos acompaña mi querido doctor José María Echegaray. Quienes estén atentos en la programación, ayer le mandamos un saludo al doctor Priego, se lo robamos tantitito para Cosas de Mujeres, pero hoy, mi querido doctor. Buenos días, aquí saludando a todo el público que nos escucha, sí. Y hablando de ese tema tan complejo, tan complicado que es la autoestima, que a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo se come, cómo lo manejamos, cómo lo trabajamos, qué hacemos. Y a veces creemos que es algo como el color de la piel, ya lo trae uno, en vez de darnos cuenta de que se mueve. Exacto. Y se va moviendo continuamente según lo que uno va haciendo. Oiga, mi doc, platícanos antes, quienes no lo conocen, doctor José María Echegaray, médico familiar, terapeuta, integral, pregonazo. Sí, estudié medicina, después hice una maestría en terapia familiar, hice una maestría en programación neurolingüística, una maestría en hipnosis ericksoniana y me dedico a la terapia familiar desde hace 28 años. Y entonces con eso pues vas juntando experiencia y vas aprendiendo cosas. Déjame decirte que aprende uno más gracias a los pacientes que vas viendo que lo que leas casi en cualquier lugar. Como dicen, la práctica hace al maestro, ¿no? La práctica hace al maestro y vas viendo cosas extraordinarias porque no nos damos cuenta, pero las historias de las personas son en realidad situaciones extraordinarias de las que a veces no tenemos claro porque creemos que la vida de alguien y no nos damos cuenta que las personas llevan sus cositas guardadas y no las abren y cuando las abren dices, ándale, mira, sí traía un costal grandecito. Pandora ahí. Y va uno aprendiendo de esa parte. Fíjate que cuando hablamos de los 3 pasos o los 3 pilares de la autoestima, tiene que ver desde luego con todo lo que es el desarrollo, pero tiene que ver con 3 aspectos. El primer aspecto es lo que se llama la seguridad básica. Uh-huh. En el momento en el que ves lo que es la seguridad básica tiene que ver con 2 aspectos. El primer aspecto es la aceptación y el segundo aspecto son los recursos. Una persona para que pueda trabajar con su seguridad básica necesita primero tener claro esa parte de la aceptación. A veces no nos damos cuenta, todos estamos en diálogo, en un diálogo interno donde estamos continuamente platicando con nosotros y nos estamos repitiendo y nos estamos diciendo, déjame decirte que a veces somos nuestros peores enemigos. Claro. Ya ves, baboso, otra vez, mira lo que hiciste, estúpido, pero cómo... Y todo el tiempo estamos en ese... ¿Verdad? Y luego estamos chillando. Y no nos damos cuenta que en esa parte nos estamos haciendo muchísimo daño. Porque a final de cuentas, la estructura, vamos a decir que las 3 caras que tiene el ego con el cual nos friega, los 3 demonios más terribles, son la vergüenza, el miedo y la culpa. Y las 3 tienen que ver con ese diálogo que vamos continuamente manejando. No sabemos cómo callar la cabeza y no sabemos cómo Santa Teresa le decía a la loca de la casa. Es que, ¿sabes qué, Doc? Acabas de tocar un punto muy importante. ¿Cómo callar la cabeza?
Porque igual tú puedes estar así, o sea, y hay una cosa y le das vueltas y vueltas y luego empiezas, y luego te empiezas a satanizar y por tu culpa y que no sé qué, entonces si hubieras hecho esto y él hubiera empieza a aparecer. Entonces ya se hace una bolota de nieve, Sí. donde, a ver, ¿cómo la derrites, no? Imagina que nuestra mente está en manos o al servicio del ego y al ego no le gusta estar en presente. Entonces la mente está todo el tiempo pasado, en el tiempo pasado, en todo lo que hubiéramos podido hacer. Ajá. Y después somos bravísimos porque nos acordamos de todo lo que fuimos haciendo mal y nos vamos avergonzando y nos lo recreamos a todo color y nomás vamos haciendo Y así el adentro chin. como si nos fueran machucando. Y al futuro lo que vamos viendo es pensando lo peor y generando ansiedad, angustia, porque imaginamos y dice uno, pues cuesta el mismo trabajo imaginar un resultado bueno como uno malo, pero nos vamos al futuro y pensamos lo peor. Sí, Y en ya esa- valió. Pues No imagina hay nada futuro, más ya. cómo me voy a mover, cómo voy a ir hacia donde creo que es mi futuro si ya me lo imaginé terrible. Y entonces vamos presentando todo esto y te diría, todo esto tiene que ver en muchos aspectos, desde luego con esa parte de la que estamos hablando, que es cómo me apropio de mi mente, porque la pregunta es, ¿y quién pone los pensamientos allí? Y yo muchas veces digo, está bien, no importa quién los ponga, pero tú deberías de decidir qué pensamiento quieres que se quede ahí y cuál no. Imagínate, ya nos han enseñado desde chiquito que a la cabeza le decimos la maceta y lo importante es qué semilla le quieres sembrar. Y no esperes que si estás sembrando una semilla de chícharo te vaya a dar plátanos, porque desde luego que no. Y dejamos los pensamientos ahí, los vamos haciendo. En vez de decir, oye, es como la hierba mala. A la hora que tienes una maceta y empieza a crecer la hierba mala, quítala inmediatamente, porque si no, te va a fregar la planta que ahí está. Le voy a hacer un paréntesis. Y ya que tenemos ahí sembrado aparte, o sea, la regada y todos los componentes son los sentimientos. Porque ya le empezamos a poner en un pensamiento negativo o el chin, ¿por qué? Y todo, entonces ya se empieza, hasta sientes en el corazón, en el estómago y entonces te vas así como achicopalando y ya pues se hace algo tan tóxico que no sabes qué hacer y te quedas clavado ahí. A lo mejor pasa para otro, pero tu subconsciente como que ¡tum! Otra Ahí vez se te lo queda pone en atorado. ciertas situaciones Sí. y vuelve a nacer. Y no solo eso, porque las emociones son la gasolina. Y la gasolina es activada por los pensamientos. Entonces, el momento que tienes un pensamiento, pues la emoción surge y se hace, y tú puedes hacer las emociones tan grandes como quieras con los pensamientos. Tú tienes un miedo, el miedo que quieras, oí un ruido en la noche, y empieza tu pensamiento a decir, es que el ruido, y segurito, y me pareció que era una... Y lo vas haciendo enorme y te representa las escenas de que ya llegó No, a tu ya, cuarto. ya. Somos cineastas, ¿no? Hacemos el diálogo y todo y la Jason película. acompañado con todos los que quieras que La están ahí. música. Y estás a punto de que te dé un infarto ahí acostado y en realidad no es nada. Pero esto es lo que vamos haciendo. Nuestra mente hace eso y las emociones siguen a la mente. A veces podemos experimentar un susto por algo y después nuestra mente sigue a la emoción y sigue dándole. Si yo no quiero sentir algo, ¿por qué tengo que estar manejando el pensamiento hacia allá? Lo que tendría que hacer es cambiar el pensamiento, modificarlo, moverlo a otro lugar y entonces las cosas serían diferentes. Si yo tengo una base de aceptación, que es el primer principio, me acepto como soy. El problema es que déjame decirte que la mayoría de las personas no nos aceptamos. Hemos recibido mensajes a lo largo de toda nuestra vida que a nadie le gusta como somos. Es que si fueras como, es que si hicieras, es que si cambiaras. Y entonces desde pequeñitos vamos aprendiendo a darle gusto a los demás y esa parte nos tiene atoradísimos ahí. Claro. Entonces no hay aceptación y si no hay aceptación ya desde ahí voy con mucha inseguridad. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a ver? Y entonces estoy tratando de ver si me comporto como y trato de generar moldes, ideas que ni siquiera son yo mismo. Si no me acepto, pues no puedo funcionar en la vida, que es una parte importantísima. Como dicen, es lo que hay. ¿Quieres sí o no? Y fíjate que ese que hay, si lo manejáramos diferente y nos sintiéramos bien con nosotros, no vamos a decir es lo que hay, sino No, lo hombre. diríamos con orgullo, ¿no? Claro. Diciendo, o sea, aquí estoy. Sí. Y claro que sí. ¿Este paquetote? Y ahí les va, entonces esa parte es bien importante. Porque si no, ¿cómo vamos a manejarlo? No, bueno. Y con eso vamos descubriendo la forma en la que nos vamos relacionando con las personas y que a veces no tenemos ni idea. No me doy cuenta de que vengo de una función equivocada donde yo mismo me voy negando a mí el permiso de ser yo mismo y ya vengo con culpa o con vergüenza o con miedo de qué van a decir y toda esa inseguridad se va a ir transmitiendo desde la forma como hablo, cómo me muevo, cómo me comporto y más cuando entro a un nuevo lugar. Claro. Y la otra parte son los recursos.
que la mayoría de las personas dudamos muchísimo. A veces ni siquiera nos damos cuenta de los recursos que tenemos. Ay, mi doc, ahorita regresando a la pausa seguimos con de los recursos porque ya se nos vino el tiempo encima. Vamos a la pausa y regresamos. También saludos a quien nos visita aquí en cabina. Traemos chalán. Ah, no es cierto. Vamos a la pausa y regresamos. 11 de la mañana con 18 minutos. Seguimos en tu programa Cosas de Mujeres. Mi nombre es Grecia Moya y con nosotros de invitadazo el doctor José María Echegaray. Él es médico, terapeuta familiar. Sí, médico, programación neurolingüística. Todo. Es que, doc, por andar aquí en el corte ya no me puse aquí a anotar todo lo que haces, pero no, es muy buen terapeuta, la verdad. Bueno, ustedes escuchen y pues que cada quien, ¿no? Diga, pero hoy estamos hablando de la autoestima en tres sencillísimos pasos, muy gráficos, muy explícitos, y nos quedamos en la aceptación, ya la vimos, y luego nos quedamos en los recursos antes de salir de la pausa. Así que, mi doc, pues, es una parte bien importante, porque una de las cosas más terribles es, imagina que en esa seguridad básica, una de las cosas fundamentales, cuando yo estaba estudiando pedagogía, recuerdo que un maestro nos decía, tú has llegado a la excelencia como maestro cuando tienes la posibilidad de pararte frente a un grupo y decir, no sé. Y esa era la excelencia. Yo me acuerdo, Gabriel, ¿cómo? Si tú tienes que decir todo lo que sabes y dejar a todos con la boca abierta. No, el verdadero maestro es el que tiene la capacidad de no sé. Y en el momento en que tú tienes la capacidad de reconocer que no sabes algo, en ese momento tienes todas las posibilidades de pedir ayuda. Cuando tú pides ayuda, estás pidiendo que los demás te presten sus recursos para que tú puedas funcionar de mejor forma. Y cuando en una situación no tienes claramente los recursos que necesitas, cuando tú pides recursos, en ese momento tú te apoyas en el otro. Claro. Es como si estuviera la mamá o el papá ahí dándonos la mano para sentirnos seguros y seguir adelante. Lo más terrible es cuando una persona quiere funcionar casi como perfecto y entonces no sabe cómo pedir recursos y esa inseguridad termina por bloquearlo y por hacer que no sepa cómo manejar las cosas. Cuando nosotros podemos pedir recursos, entonces empezamos a ver esa parte como algo que podemos acceder. Vivimos hoy en un mundo, déjame decirte que hoy en día, con todo el manejo de las redes, el internet, antes alguien decía, no, te aseguro que fue fulanito el que escribió tal obra. Y hoy en día agarras tu teléfono y tal, lo averigua. El recurso está ahí y hay una cantidad de recursos enormes. Sí. Pero te vas dando cuenta entonces en la función o en las actividades que vas haciendo que a lo mejor te están faltando recursos. Y tienes la posibilidad de empezar a hacerte de más recursos. Okay. Cada persona tenemos, como lo decía Grecia antes del corte, un paquete de recursos. Sí, claro. ¿Sí? Y en ese paquete de recursos puede venir, por ejemplo, la sociabilidad. Y una persona es extraordinariamente sociable. Y en esa parte sociable, él sabe relacionarse con cualquier persona. Pero imagínate que a él, que era el más sociable, en la escuela siempre le estuvieran diciendo que se la pasaba hablando con los demás, lo castigaron, lo dejaron sin recreo. Imagínate que una persona sociable lo deja sin recreo, ¿qué le va a pasar en la siguiente clase? No. Se frustra, se vuelve loco. Va a hablar todo lo que no pudo hablar en recreo. Y los maestros creen que están haciendo las cosas de forma maravillosa. Pero ese muchacho empieza a creer que su capacidad de hablar, en vez de llevarla al terreno, voy a decir, de la excelencia, para poder ser una persona que maneje relaciones públicas, que sepa cómo encontrar cualquier cosa que quiere, porque es lo que hace una persona con relaciones públicas. Hoy necesito tal cosa, mira, fíjate, yo conozco a fulano y baja inmediatamente la información. Ahí está. Sí. Y en vez de eso termina por convertirse o en el chismoso, o en el chistoso, o en el, oye, y todo ese recurso, que era un recurso extraordinario, queda atorado sin poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque en vez de verlo como algo bueno, fue algo tan criticado que se quedó ahí atorado. Sí, claro. Podemos tener el recurso porque hay diferentes recursos. Hay personas que pueden tener un recurso enorme, es la capacidad de introspección que otras personas no tienen. Y en esa capacidad de introspección pueden encontrar y descubrir y ver y manejar, analizar cosas extraordinarias. Y en el momento en el que le dicen, no, pues es que tú no hablas, eres un callado, eres un sangrón, un payaso, la persona empieza a sentir que está mal y empieza a cerrar todo ese mundo de introspección que podría ser algo también extraordinario y lo cierra adentro sin saber cómo desarrollarlo o llevarlo también a la excelencia.
Hay personas que tienen una habilidad, una coordinación física extraordinaria y son buenísimos Una para... psicomotricidad que una no se nos da a psicomonstruosidad nosotros. extraordinaria. A mí no. Exactamente. Que tenemos 2 pies izquierdos y cuando queremos bailar, pues nomás no se puede y cuando queremos... Pero son extraordinariamente para el deporte. Hay personas que tienen una habilidad espacial brutal, que es algo que a lo mejor no han visto. Y desde que llegan a un lugar, ya tienen perfectamente identificados los espacios, la profundidad, dónde cabe qué, Las cómo se personas, maneja, todo, cómo se sí. hace, quién está, Sí. qué hay. Y todo este tipo de recursos que todos tenemos, porque tenemos una gran cantidad de dones, no nos damos cuenta, primero, que los tenemos. Segundo, no sabemos cómo llevarlos a la excelencia. Porque el momento que una persona trabaja con el recurso para llevarlo a la excelencia, en ese momento la persona va a sacar lo mejor que tiene de ese recurso y lo puede llevar a niveles extraordinarios. Y en ese momento esta es la primera parte, que sería la seguridad. Una persona empieza a apoyarse en la seguridad, en esa aceptación que va encontrando, que tiene que ver con la no crítica o una no crítica destructiva, porque debemos de partir del principio que somos seres inacabados. ¿Qué quiere decir? Estoy en desarrollo, estoy en perfección, estoy desarrollando cosas y puedo llegar hasta donde yo me lo proponga. No se trata de que yo estoy bien o estoy mal porque lo manejamos como si fuera, ¿qué crees? Fíjate que me tocó esta camiseta y ya no puedo hacer nada con ella, en vez de decir, oye, no, yo la voy continuamente pintando, arreglando, cambiando, transformando, voy, busco otra tela, vuelvo a hacer otro corte, vuelvo a hacer, y estoy continuamente haciendo una tela diferente de lo que es mi persona, aun cuando hay una esencia, que esa esencia tiene que ver con los recursos básicos que tenemos, con toda esta parte, pero me doy cuenta que puedo ir desarrollando otras cosas. Perdón, es que ahorita se me está viniendo, me tocó platicar con una persona que trabaja en el área de mantenimiento. Entonces yo le decía, ¿cuándo es su fecha de cumpleaños? No, es que no. Y yo, ¿cómo que no? Pues deme, ya ves cómo soy, ¿verdad? Le saqué la fecha de cumpleaños y me dice, es que ¿sabes qué? Es que no me gusta. Y yo, ¿no te gusta qué? Pues no me gusta que me festejen. Y yo, ¿pero por qué no? Es que yo no estoy a su altura, es que yo soy una simple. Y cuando me empezó a decir, no, bueno, parece que me picaron la cresta y yo, a ver, no, pues es que todos somos iguales, o sea, pues claro que merece, es que yo no me sé relacionar, es que yo no tengo estudios, La es que agarraste no. a trapazos y a su lugar, a su cuchitril de regreso. Me la puse una zarandeada. Bueno, la verdad no, respeté, pero me di cuenta que ya cuando traes una idea de que no das para más, no es, porque yo le decía, es que los estudios no te dan ni la educación ni lo demás, ¿no? O sea, es la esencia de la persona. Entonces, ¿y qué tiene? No, es que no, ya cuando no. O sea, es como tan uno se cree las cosas y ahí se queda y no las sacas. El manejo, claro. Y entonces dices, no se vale, o sea, ya pues es mejor nada más como respetar. Pero venimos todos bien sí, lastimados y esta parte se mueve, porque ahorita está de moda, pues ya ves que está el fútbol a todo lo que da con la Eurocopa, con la Copa América, ¿Sabe? Y podemos tener a un Chicharito que de repente lo critican los entrenadores y lo mandan a la banca y empieza a fallar y empieza a tener problemas, pero entonces llega una Alemania donde el entrenador está dispuesto a apoyarlo y empieza a darte cuenta que empieza a anotar y empieza a convertirse en una figura extraordinaria. ¿Por qué? Porque confiaban en él. Sí, claro. Y tiene que ver con esta parte a veces, que cuando no hemos logrado una verdadera aceptación, necesito primero de la aceptación externa. Y esa aceptación externa lo único que va a hacer es ayudarme a que yo me sienta bien, pero si no logro interiorizarla, voy a estar a expensas de la opinión de los demás. Recibo una crítica, me convierto en chinche y recibo un halago y entonces me siento la última Coca-Cola del desierto y me voy y en vez de entender realmente qué soy, ni soy lo máximo ni soy lo mínimo. Porque cuando hablamos de estima, déjame decirte que es una de las cosas principales. A veces los papás llegan y me dicen, José María, ¿qué crees? Fíjate que tengo unos hijos con una estima tan alta que se sienten más que todos los demás. Y le digo, más bien tienes un hijo con una estima tan baja que necesita sentirse más que los demás para tratar de compensar o equilibrar. Porque la estima más alta que existe es igual que los demás. Y esta parte no la alcanzamos a entender. Siempre que yo saque la prepotencia o me sienta más que alguien, en realidad lo que estoy es moviendo un complejo de inferioridad. Y si yo me hago chiquito y me veo menos que los demás, pues también. Y son las dos partes. Uno el que compensa.
Ajá. Y entonces tenemos un Donald Trump que se siente extraordinariamente hecho por los dioses y dices... Tiene que haber alguien más arriba de los dioses que lo hizo. Lo veo de chiquito ya de haber sido el típico gordito haciendo bullying o que se lo traían en friega y ahorita se va a desquitar de todo. Y entonces dices, ¿qué pasó? Pues está compensando un complejo de inferioridad porque no logra sentirse igual que los demás. Claro. Y estas son cosas curiosas. Imagínate que hablamos de un Estados Unidos que ya se les olvidó que es una nación construida de inmigrantes y van ahorita a tratar de frenar la migración y dices, ¿qué pasó ahí? Ya los quiero ver. Ahí debería estar el orgullo y ahí deberían de saber que claro, la migración es lo más importante. No, ya generaron un complejo y en ese momento hay migrantes de primera, de segunda y de tercera, ¿eh? Ok, no, bueno, sí, la clase A, B y C, muy bien. Y todo este tipo de cosas las vamos recibiendo y continuamente lo vamos viendo. Por eso cuando una persona está sometida a presión es tan complicado. El hablar en público, por ejemplo, genera un miedo espantoso porque son muchos ojos y muchos oídos los que me están oyendo y van a criticar todo lo que estoy diciendo y en ese momento me paralizo y ya no sé qué decir. Y esa parálisis tiene que ver con esa parte de no aceptación, con esa parte en la que no sé qué decir. Y si yo no tengo un buen uso de la palabra, entonces probablemente hago un guión y escribo algo. Siempre hay algo claro que puedo decir y que tengo que decir valioso e importante. Aparte, si tienes conocimiento, compártelo. Y yo puedo utilizar otros recursos, porque a lo mejor tienes a alguien que tiene una facilidad de palabra enorme y la usa y habla y dice, yo no la tengo, y entonces, ¿qué hago? Pues desde luego que traigo documentos, traigo apoyo, traigo otros recursos con los cuales voy a hablar de lo que tengo que decir y en ese momento puedo lograr lo que estoy haciendo. Ya nos vamos a ir a la pausa, ya casi yo sigo y nos cortan aquí. Regresamos y seguimos con este tema, mi querido Doc. 11 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso en este su programa Cosas de Mujeres. Mi nombre es Grecia Moya y con el gusto de tener a nuestro invitadazo en cabina, el doctor José María Echegaray. Ya lo escucharon, ya me están diciendo, quienes son súper, qué bueno, que siguen Radio Mujer de lunes a viernes, se lo robamos poquito al doctor Gilberto Priego, que me dice Elvira Costa. Dice, buenos días, Grecia. Ah, bueno, no, espérame, Elvira, tú no, espérame. Dice, Grecia, buenos días, qué gusto volver a escuchar al doctor Echegaray. Ayer lo escuché con el doctor Priego con el tema límites. Me quedé a medias con su plática, ojalá y lo suban a YouTube. Claro que sí, tenemos el canal de Radio Mujer GDL en YouTube y sí están subiendo los programas. Ahora sí, la que sigue. Dice, buenos días, Grecia, ahora sí te luciste con el invitado. Doctor, le deseo que pase un buen día y de mañana con su familia. Felicidades. Tan de buenas que trajo a su hermano. Aquí lo tenemos en cabina. La verdad se me olvidó su nombre, si no ya lo hubiera dicho. Ah, Enrique. Es que no se me olvidó, pero bueno. Y otra, dice antes, ¿cuáles eran los tres? Son las tres del ego, que habíamos dicho al principio, era vergüenza, miedo y culpa. Que son las tres caras del cancerbero. Cancerbero. Es el perro de las tres cabezas que cuida la entrada al infierno. Okay. Y el ego a través de eso nos va llevando a un infierno espantoso, sí. Miedo, vergüenza y culpa. Perfecto, y ahí está. Y luego dice otra, dice, tengo una baja o súper baja autoestima. Que saboteo y destruyo todas mis relaciones de pareja porque siempre me siento insegura. ¿Se puede corregir con ayuda profesional? Yo recuerdo que ha tenido baja autoestima desde los 6 años, ya tengo 34, es anónima. Claro. Fíjate que en esta parte, y es muy frecuente en las relaciones de pareja, que las personas creen que si le hacen caso al otro y hacen todo lo que el otro quiere, entonces sí me va a querer. Fíjate qué curioso, tiene baja autoestima. Esto me llegó por WhatsApp. Les recuerdo por si tienen dudas, 33 10 19 07 12. Tiene una foto de perfil donde se ve guapísima. ¿Verdad? Sí. Y entonces imagina que en el momento en el que empieza una relación, empieza a convertirse en lo que él quiere que sea. Y en el momento en que ella pierde el contacto con su esencia, va empezando a perder cada vez más lugar. Porque una relación de pareja, como todo en la vida, es un reto. Tú imagínate que estás jugando tenis. Y a la hora que estás jugando tenis, resulta que te salió un contrincante al que le ganas de todas. No te contesta ninguna bola. ¿Qué va a pasar? No, pues. Me aburro. Pues sí. Y a la hora que me aburro, ¿qué voy a hacer? Pues me voy. Okay. Buscar otro contrincante. Grecia, buscar otro contrincante. Y a la hora que buscas otro contrincante, entonces el otro empieza a ponerse celoso, furioso, desesperado y dices, pues es que no le está dando al juego.
Pero el momento en que yo entiendo que en una relación de pareja yo debería de moverme o manejarme como si fuera un reto a la otra persona, por lo que sé, por lo que aporto, por lo que he desarrollado, porque sigo en crecimiento, porque estoy en movimiento, en vez de estar esperando casi que el otro me diga, ¿a dónde? El famoso, ¿a dónde quieres ir? A donde tú quieras. Ay, Cosi. Ay, mi chiquito. No. ¿Verdad? Y eso, hoy en día, fíjate qué frecuente es utilizar esas frases, ¿no? Cosita, Ey, chiquita. Y lo ey, único que estás chiquitito. haciendo, aunque no lo creas, es minimizar a la otra persona. Y uno dice, Pues este sí, pues cariño, sí, pues, sí. pero de este tamañito. Cariñito. No como habíamos hablado antes. No, cariñote, no. Enorme. Enorme. Paquetote. Toda esta parte que no la vamos viendo, no nos damos cuenta y entonces como no me acepto, no puedo seguir siendo yo mismo. Y la única persona en la que soy un original y puedo verdaderamente desarrollar es en el terreno de mis habilidades. En mis habilidades puedo ser experto. Si las he sabido llevar a la excelencia, si he trabajado con ellas, si las he desarrollado, pero si todo el tiempo estoy en la minusvalía, entonces yo creo que soy incapaz de nada. No, ¿qué puedo hablar? ¿Yo qué puedo decir? Pues yo qué puedo aportar, no. Es Y que en yo no ese- estoy a la altura. me cierro y en ese momento todo se va a cero. Ajá. Imaginen esta parte incluso cuando hablan de las necesidades, una relación de pareja, están al parejo, y conforme yo empiezo a hacer mis necesidades por debajo de las del otro, porque creo que el otro es más importante, ahí yo empiezo a perder valor. En vez de decir, oye, yo sé que tú quieres esto, y es importantísimo, pero es tan importante como es también que yo quiero que hacemos. Y empieza la negociación. Claro. Pero como no nos aceptamos, nos ponemos por abajo, empezamos a creer que si yo me convierto en lo que el otro quiere, entonces el otro me va a querer. Y lo primero que va a suceder es cuando me convierto en lo que el otro quiero, lo primero que va a suceder es me van a dar una patada y me van a mandar a volar. ¿Qué significan las palabras? Quiérete primero tú antes de querer a los demás. Tiene que ver con esta parte. El primer principio del amor es la aceptación. Es el amor más primitivo y básico. Después de la aceptación siguen otras cosas, el reconocimiento, la admiración. Hay una cantidad enorme de cosas que siguen después, pero el más básico de todos es la aceptación y es lo que estamos pidiendo como mínimo para poder tener una buena estima, aceptarme. Y para eso tengo que aprender a conocerme. Pero no me conozco porque me siento avergonzado, porque la vergüenza y la culpa se diferencian en que la culpa me siento mal de lo que hago, pero en la vergüenza me siento mal de lo que soy. Y esta es la parte, ya no puedo voltearme a ver, la vergüenza no me deja ni siquiera conocerme. Una vez que me conozco, manejo la aceptación. Entonces puedo trabajar con mis recursos, porque ya empiezo a aceptarme, me conozco y trabajo con mis recursos. El autoconocimiento es poder también. Y viene la segunda. El segundo paso que tenemos que hacer tiene que ver con la voluntad. Ay, chiquita. Y la voluntad es una parte importantísima. Cosita. Porque, ¿verdad? Y en esa voluntad tiene que ver primero con la disciplina, que no sabemos cómo manejar la disciplina. Y la disciplina es cuando aprendemos, déjame decirte que empezamos a enseñarle disciplina a un niño cuando empieza el control de esfínteres. Porque en el control de esfínteres lo primero que hacen es le enseñan a un niño a aprender a contener para saber cuándo, cómo Soltar. y dónde soltar. Esa. A ver, otra vez contener. Fíjate, cuando quieran así o algo, acuérdense del control de los esfínteres. ¿Está pasando algo? Y la boca es un esfínter y tenemos que aprender a cerrar la boca porque de repente soltamos lo que ahí hay. Ya. Y con el perdón Hay que del saber dónde, cuándo y público cómo. que nos escucha, pero terminamos cagándola en cualquier lugar y esto hace que no sepamos como el niño que termina zurrándose en todos lados. Esta Sí. parte es importante porque cuando yo aprendo a contener, puedo utilizar mis recursos de una forma diferente. Pero contener significa aprender a frenar todo Sí. el impulso de la parte instintiva. Comer, dormir, beber, compras, sexo. Y todo esto es cómo aprendo a contener. Si yo no aprendo a poner freno a esta parte instintiva, entonces estoy viviendo en el cuerpo instintivo y soy como un animalito. Y las Nada cosas más. que se presentan y se dan, pues ahí me voy. Y no he sabido cómo contener. Y para esto es importantísima la disciplina. Y se va enseñando, déjame decirte, cuando a un niño le permiten aprender a usar la palabra no. En esta parte que estamos hablando de la disciplina, la autoestima se representa por el uso inteligente de la palabra no. Cuando yo digo sí, estoy haciendo lo que los demás quieren. Pero cuando digo no, estoy poniendo un límite a lo que los demás me piden para hacer lo que yo quiero. Claro. Y esta parte es importantísima. No me doy cuenta que desde chico me enseñaron cómo vas a decir que no y entonces tengo que decirle sí a todo mundo y me da pena decir que no y entonces
Aquí en Guadalajara te das cuenta que todo mundo invita a las fiestas y todo mundo dice, sí, claro, ahí estoy. Porque no me atrevo a decir, no puedo. No me atrevo a decir, estoy ocupado, oye, ¿sabes qué? No me atrevo a decirlo y todo el mundo dice que sí. Resulta que el que organizó la fiesta, raro. el que organizó la fiesta termina quedándose solito. Oye, pero si confirmaron el 90%, pues es una confirmación de este tipo. Cuando no sabemos decir que no y decimos que sí por compromiso, decimos que sí porque... Y entonces, cuando una persona sabe utilizar la palabra no de una forma inteligente, está trabajando con una parte importante de su estima. Tiene que ver con la disciplina y tiene que ver con el carácter. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos claro que el enojo es la parte más importante de la personalidad para manejar el mundo externo. El enojo es como si fuera el ejército. Y es importante entender que el ejército sirve para enfrentar amenazas, para conquistar nuevos territorios, para darse a respetar, para mantener los límites, para superar obstáculos, para enfrentar amenazas, es importantísimo. Y desde chicos nos van enseñando que el enojo es malo y como el enojo es malo, entonces tengo prohibido enojarme y en ese momento ya me quedé atorado. No voy a poder decir no voy a poder decir lo que quiero, no voy a poder utilizar esta parte agresiva. ¿No le ha pasado, Doc, que a lo mejor en consulta lleguen, es que me siento raro cuando digo no? O es que, o sea, después me llega mal. la culpa, me siento culpable. O avergonzado porque no lo ayudé o porque... Y toda esta parte es terrible, porque déjame decirte que el enojo tiene dos vertientes que tienen que ver también con esta parte de la autoestima. Cuando el enojo está puesto en manos de la destructividad, se hace violento. En sus formas, en el lenguaje, en los tonos, en las palabras, en las acciones, se hace violento y el enojo violento es como el niño que hace berrinche. El niño berrinchudo es un niño que tiene el enojo en las manos de la destrucción. Y es violento y es agresivo y se tira al piso y grita y maltrata, insulta, le pega, muerde a sus papás, lo que tú quieras que hace. Y podemos tener 40, 50 años y seguimos siendo un niño berrinchudo. Y la parte importante es cuando tú logras mover la agresividad para ponerla en manos de la construcción creativa. Y esto implica aprender a utilizar la mente. Cuando tú enfrentas algo que no te gusta, que genera frustración, aprendo a frenar, contener y empiezo a utilizar la inteligencia y la capacidad y los recursos que tengo para decir, ok, esto no me gusta, ¿qué puedo hacer? Tú imagina que tienes una persona que se le ponchó la llanta y a la hora que llega a ver la llanta ponchada, patea el coche y dice, ¿cómo me puede pasar esto a mí? No es justo, el universo conspira en contra mía. Estoy furioso en manos destructivas. Qué diferente es cuando digo, ok, se ponchó la llanta, está bien, ¿qué puedo hacer? Dejo el coche aquí porque llevo prisa, aviso a dónde voy a llegar, que voy a llegar un poco tarde, pido a alguien que me la cambie, pido una grúa, buscar me pongo opciones, a cambiar. ¿a dónde? Empiezo a pensar en forma creativa cómo resolver. Esta es la parte fundamental de la agresividad. Mientras no desarrolle esa agresividad para ponerla en las manos de la creatividad, que es el siguiente pilar que vamos a ver, no tenemos posibilidades de manejar en la vida nada. Una persona es constructiva cuando sabe, no me gusta la relación que tengo, no me gusta el trabajo que tengo, ¿qué puedo hacer? Ok, vamos a ir a la pausa y regresamos, mi Doc. 11 de la mañana con 48 minutos, seguimos en tu programa Cosas de Mujeres. Mi nombre es Grecia Moya y nos acompaña en cabina el doctor José María Echegaray. Gracias, señora Maru, por su comentario. Muchísimas, es un honor de verdad, muchas gracias. De verdad, o sea, estamos abiertos a recibir todas sus dudas o algo. Dice Guillermina Peralta, felicidades a Grecia, me gusta su programa y un saludo al doctor Chema. Ahí te mandan saludos. Líneas telefónicas 31 22 11 90 36 47 18 83. Tenemos el WhatsApp que es 33 10 19 07 12. El tema de hoy, la autoestima en 3 pasos. Ya se nos va a acabar el programa y ya llevamos 2. Medio llevamos. Pues 2. medio. Y ahorita ya quiero hablar ya te voy a agendar para otro. El enojo, el resentimiento, la diferencia, el ego, la conciencia. Todo, ¿verdad? Subconsciente. Es que vas armando. Primero llegas y está ahí el esqueleto. Y es pues facilito. Ahí está el esqueleto y ya tienes el diagrama. Ahora vístelo y entonces ahí es donde empieza toda esa parte. Empieza a entender que hay tantas cosas con las que uno puede irse tomando. Porque esta parte es la que digo. Normalmente, como tenemos una estima baja, no nos atrevemos a pedir ayuda. Hoy en día, gracias a Dios, se inventaron el GPS. Anteriormente, la mayoría de las parejas tenían unas discusiones tremendas porque el hombre no sabe pedir instrucciones de una dirección o de un domicilio. Se muere en el intento, se le acaba la gasolina, lo que sea, pero no pide ayuda.
Ujú. La mujer inmediatamente baja, oiga, ¿sabe dónde está tal lugar? Ah, sí, señora, váyase. A lo mejor la mandaron a otro lugar, pero pidió ayuda. Y el hombre está acá, es que yo doy, sí sé dónde está. Y dan vuelta y no saben pedir ayuda y no tienen claro de qué eso es, porque creo que si pido ayuda me estoy poniendo por debajo del otro. Y al hombre lo enseñan que él, como es el macho, Exacto. tiene que ser el que sabe, el suficiente, el que puede, el que da seguridad. Y en esa parte es una etiqueta en la frente brutal que necesitamos aprender a quitarnos. Y aprender que el decir no sé, el decir voy a buscar una asesoría. Hay profesionales que tienen conocimiento y que me pueden ayudar y asesorar en lo que voy manejando, esto sería una maravilla. Y cuando vamos hablando de todo esto, tienes claro, hay muchas cosas que nos falta poder aprender para ir desarrollando toda esta parte que no vimos, que traemos a lo mejor mal puesta desde chiquitos y que tenemos que ir empezando poco a poco a ir ordenando y que podemos desarrollar, encontrarnos a nosotros mismos. Es la misión más importante de la vida y a veces no lo sabemos hacer porque no nos enseñaron, porque nadie nos ha dicho y siempre queremos seguir dándole gusto a los demás para que los demás nos aplaudan, en vez de darnos cuenta que a quien estamos traicionando así es a nosotros mismos. Pero está padre porque ya lo hacemos consciente y entonces yo tengo el derecho o tengo que ser responsable La conmigo obligación, misma, ¿verdad? exactamente, para buscar la ayuda. La Sí. humildad. La humildad, que esa parte es interesante. Y el tercer pilar, Trumps. que tiene que ver con la creatividad. La creatividad es el momento en que una persona logra transformar y cambiar las cosas para empezar a ordenarlas. Es cuando una persona tiene la posibilidad de percibir diferencias. Y déjame decirte que en las diferencias es donde empieza el verdadero conocimiento. Si nosotros vemos una pared blanca, no alcanzamos a ver ninguno de los millones de puntos que están haciendo esa pared. Pero el momento que en la pared blanca veo un punto negro, en ese momento identifico inmediatamente el punto negro. Y así es como la mente empieza a crear cuando podemos ver diferencias. Y esta creatividad debe estar basada en dos partes. Una es la iniciativa y la otra es la originalidad. Y son dos partes fundamentales donde podemos empezar a trabajar con esa creatividad, con estas cosas. Uno tiene que aprender a verlo diferente. Y a veces, déjame decirte que con esta estima baja, están opinando de un tema y yo tengo una opinión completamente diferente y ni siquiera me doy la oportunidad de decir es que yo pienso diferente. Y a lo que me preguntan, digo, sí, cierto, estoy de acuerdo. Ay, como, si le ves la cara feliz, sí, triste, no. Hay estudios extraordinarios que han hecho donde van presentando problemas y contratan, por decirte algo, son 5 personas, 4 están contratadas y 1 es el sujeto de experimentación. Le ponen el problema a los 5 y los 4 hablan primero y dan una solución equivocada. Y después que cada uno dio la solución equivocada y dijo cómo llegaba la solución, el quinto termina diciendo, pues sí, es cierto. Y él tenía la respuesta, tenía la solución, pero no se atreve a decirla porque si 4 ya dijeron que sí, pues imagínate, yo, menso como soy, ¿cómo voy a poder? Y entonces termino. Y esto nos va pasando continuamente en la vida. La creatividad es un aspecto impresionante. ¿Por qué? Porque déjame decirte que una de las cosas que más rápido nos llevan a la depresión es una vida aburrida. Y la única forma de combatir el aburrimiento es a través de la iniciativa, de la creatividad, de la originalidad. Y yo puedo no estar haciendo nada, pero estar perfectamente divertido porque tengo dentro de mí esa creatividad que me hace incluso percibir y ver las cosas completamente diferentes. Todos tenemos rutinas en nuestra vida. Y rutinas que vamos repitiendo. Y uno puede decir, oye, ¿no te da flojera llegar todos los días al programa y volver a saludar y decir lo mismo y hablar? Y entonces dice uno, no, porque cada vez que llego lo hago completamente diferente. Diario llego nerviosa, eso sí, pero de que se me ocurre algo, se me ocurre. No sé qué. Le hago bullying a la niña de entrada con las palomitas y entonces... pero cada día le hago una broma diferente y al Poli también y entonces subo y veo a ver a quién me llevo entre a los que van saliendo del programa anterior. Al ponchado, y entonces... a la niña. Y me llevo entre los pies a todo, pero déjame decirte que mi vida es interesantísima porque con todo eso... Nunca te aburres, eso sí. Aburrido no voy a estar. No. Y en el momento en que no estoy aburrido, empiezo a pensar que mi vida vale la pena. Porque cuando uno piensa qué es la felicidad, déjame decirte que mucha gente piensa es que la felicidad es tener dinero, es que la felicidad es tener muchos amigos, es que la felicidad... Déjame decirte que la felicidad empieza cuando te tienes a ti mismo y de esa parte ni siquiera nos damos cuenta. Doggy, cuando dicen que la felicidad está hecha de momentos, que no existe, Claro. tú les dices, amargado. Esa es la realidad.
Pero lo más increíble de todo es, ¿quién construye el momento que estoy viviendo? Y si yo creo que son los demás los que lo construyen, pues ya estoy perdido. Es que voy con mis amigos y platican de puras cosas aburridas. Y si tú tienes la capacidad, ¿por qué no tomas la palabra y llevas la conversación hacia el lugar que tú quieres? En vez de quedarte aburrido oyendo todo lo que los demás van diciendo. Esta creatividad es extraordinaria porque a veces no sabemos ni siquiera cómo desarrollarla. Y déjame decirte que cuando una persona se siente bien, se acepta, cuando ha puesto límites, cuando está seguro de dónde está parado, la creatividad empieza a surgir y tiene 1000 formas de expresarse, porque una de las herramientas que tenemos todos es, cada quien tenemos diferentes herramientas de creatividad. En la palabra, en el escribir, en el dibujar, en el pintar, en el actuar, en el bailar, ¿en qué se te ocurre? Cada expresión que tenemos es una posibilidad de desarrollar esa creatividad. Pero si yo no me acepto, no me atrevo. Y entonces llego al lugar donde voy a ir a bailar y lo primero que hago es volteo a ver cómo están bailando los demás y los trato de imitar y entonces no me estoy aceptando, voy a bailar pésimamente. En el momento que yo digo, pues me vale, yo voy a bailar como me nace, con la torpeza que pues, no me importa, como Capulina, pero mira, yo voy a bailar como a mí se me da la gana. Y en ese momento la persona empieza a redescubrir formas de expresión de él. Y esta es la parte que te diría que es más maravillosa y no nos damos cuenta. Tú imagina que empiezas a desarrollar una nueva actividad. Primero, la seguridad. Terminaste tu carrera. Vas a entrar a un trabajo, está en duda la seguridad. Y necesitas la aceptación. Y empiezas a desarrollar recursos. Y como es un nuevo trabajo, tienes que apoyarte en recursos que también otros te dan. Y eso te da seguridad. Y sabes pedir ayuda. Y te vas aceptando y vas desarrollando cosas. Usas la voluntad y entonces lo que te dicen lo haces en la forma exacta y perfecta como te lo dijeron, porque la disciplina lo implica así. Pero ya que lograste desarrollo, entonces haces un programa como el tuyo. Empiezas a crear. Si tu maestra te viera manejando así el programa, probablemente te reprueba. Pero toda la creatividad que puedes hacer gracias a que has ido desarrollando todo esto, eso es lo que tiene uno que hacer en la vida. Y entonces me doy cuenta que salir del cascarón es cuando puedo romper todo aquello que me enseñaron, que era la estructura que tenía que hacer, para empezar a crear nuevos universos, nuevos mundos, nuevas formas de estructura. Ya vimos que el mundo que no es redondo, no es plano, ¿no? Algo así. El mundo no es plano. Ya viste, ni supe, pero mira. Sí. El mundo no es plano. Oye, déjame decirte, tampoco es cierto que los planetas le dan vueltas al sol. No. Ah, te lo voy a dejar de tarea, pero no, también, sí, y no entendemos toda esa parte. Oye, ¿no? Toño ya se asomó así, ¡ting! De su... ¡ting! ¿Quiere decir que ya llegamos al final o qué? No, que de lo que acabas de decir, que los planetas no le dan, sí, el sol es el que... El sol va a millones de kilómetros de velocidad y los planetas van atrás siguiéndole, como cuando le jalas el excusado y empieza a dar vueltas el agua, no quiere decir que el agua le está dando vueltas al caño, sino en realidad va para abajo y van siguiendo al sol en esa velocidad. Y esta parte pues no la entendemos, pero nosotros imaginamos un sistema solar plano. En vez de darnos cuenta que el sol va hecho la vez más, allá va el sol, órale. Sí. Todo esto que tiene que ver con cómo vamos encontrando nueva información y cómo vamos organizando la información tiene que ver con la creatividad. Una persona que ha logrado determinado desarrollo con la creatividad está interesadísimo en meter nueva información. Porque la nueva información me ayuda a ordenar y organizar mis ideas de forma diferente y mi creatividad se vuelve otra. Entonces, cuando tú dices, la felicidad son instantes, son momentos, claro, y yo tengo que ir formando una cadena. Este momento que estuve tan contento, tengo que engarzarlo con el momento que sigue y puedo hacerlo con el que sigue, utilizando estas partes. Y cuando yo tengo esta creatividad, cuando tengo este estado de ánimo con el que he estado trabajando, y entonces voy haciendo las cosas como en ese momento, mi vida empieza a convertirse en otra cosa. Lo primero que sucede es, dejo de sufrir. Y en el momento que dejo de sufrir, empiezo a encontrar la tranquilidad para empezar por primera vez a disfrutar. Le voy a pedir tiempo aquí a Danae para que me dé chance de que nos dé sus datos, Doc, porque ya nos acabamos, ¿no? Ya dijo que no, Danae. Córrele. ¿Dónde te localizamos, mi Doc? En el 3563-4245. 3563-4245. El doctor José María Echegaray, muchísimas gracias de corazón. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Bueno, ya Danae dijo que sí. Ahorita regresando del corte informativo. No. Gracias, mi Doc, por haber estado con nosotros. Gracias por escucharnos, por prestarnos toda su capacidad de atención
y por estar con nosotros en este día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por estar aquí también en cabina. Toño, Jessy, Alejandro, mi nombre es Grecia Moya. El próximo sábado nos escuchamos con otro programa.